Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Vamos hoy a tratar un tema a mi juicio muy interesante, además un tema muy actual porque lo vemos, casi lo tenemos circunscrito al tema de las películas, al tema de los sucesos que ocurren a diario en nuestro país y en otros países, y de repente pues nos damos ese baño de realidad en el que nos damos cuenta que también aquí ocurre. Sabéis siempre que al principio de mi intervención, hoy que vamos a hablar del tema psicópatas entre nosotros, siempre voy un poco despacio porque voy dando tiempo a que poquito a poco los amigos se vayan conectando, se vayan sumando a la conexión. Ya tenemos a María Eugenia. Muchas gracias, María Eugenia. Hoy eres la primera, con lo que ya sabes que te toca darme el ok para decirme si todo está funcionando bien, si se escucha bien. Y bienvenida como siempre. Dime cómo va la cosa, María Eugenia. Pues como yo les decía, el tema de los psicópatas es algo que siempre parece que lo lanzamos al mundo de las películas, al mundo de la intriga, al mundo del suspense, al mundo de los grandes asesinos, y de repente pues nos damos cuenta que también en nuestro país y en todos los países existen estas mentes truculentas, estas mentes que nos ponen la piel de gallina. Muchas gracias, María Eugenia, un placer. Estas mentes que van, de alguna manera, destrozan nuestra tranquilidad y destrozan nuestra seguridad, porque si bien el asesinato, si bien el delito, si bien la locura es algo que existe de siempre, es implícita a la humanidad, bien es verdad que cuando escuchamos noticias en las que participa un psicópata, parece que lleva un tanto de aumento en la maldad que lleva implícita, porque de alguna manera rompe nuestros esquemas de tranquilidad, nuestros esquemas de pensamiento, en los que pensamos que una persona en un momento dado de acaloramiento, en un momento dado de volverse loco, puede cometer alguna locura. Nunca mejor dicho la redundancia, pero desde luego difícilmente podemos llegar a pensar que esto se planifique, que se aumente el dolor deliberadamente, que uno disfrute con causar dolor hasta la muerte de una persona. Esto es algo que a nosotros nos deja absolutamente trastornados siempre. Pero claro, hoy precisamente lo que venimos a comentar es un tema todavía mucho más importante, porque bajo el tema de psicópatas entre nosotros, lo que yo les quiero decir es que no solamente los psicópatas están en los noticiarios, están en los telediarios, sino que podemos estar rodeados de este tipo de psicópatas terroríficos a veces. No todos los psicópatas cometen delitos. No cabe la menor duda que no es así. Pero sí que su personalidad, su forma de ser, su forma de relacionarse va a provocar de alguna manera un daño en las personas que están a su alrededor, las personas que llegan a tener conexión con ellos, que van a ser tremendamente duros. Voy a tener espacio porque hoy sí que les cuento que hacia las 18 horas tengo que dejar la conexión. Hoy tengo un magnífico motivo, tengo una cena familiar, con lo que no crean que hay ningún otro problema, que es que reunirnos toda la familia hoy juntos, y lo que yo les decía, vamos a tener tiempo seguramente también de comentarles una investigación que realicé con un verdadero psicópata, con un psicópata delincuente, que hoy por hoy está ingresado en prisión por su actividad delictiva, y en el que verdaderamente llegué a comprender
lo lejos que estamos de meternos en la mente de un psicópata. Llegamos a, de alguna manera, a comprender algunas cosas, pero los psicópatas siempre van como un paso por delante de nosotros, y pobre de aquel profesional que crea que los tiene de alguna manera controlados, o que es capaz de analizarlos con unas simples pruebas de laboratorio. Bueno, sin ir más lejos, 17:06 del sábado, vamos a lanzarnos al tema de la psicopatía. Y lo primero que vamos a empezar, porque el otro día, cuando yo anunciaba en redes sociales el tema de hoy, el tema de los psicópatas, la primera duda que se lanzó es si era lo mismo un psicópata que un sociópata. Hay muchas veces que hay veces que el trastorno antisocial de la personalidad se confunde con el término psicópata, porque también el término psicópata es un término que en ocasiones no se ajusta del todo a lo que nosotros queremos decir. Y sí que vamos a ir de alguna manera desgranando las diferencias. Vamos a ir un poquito al origen de la palabra psicópata y vamos a ir viendo cómo se diferencian estas cosas. Lo primero que deberíamos decir, y en esto hay una cierta coincidencia, es que con la psicopatía se nace. La psicopatía, de alguna manera, es una alteración últimamente los últimos avances hablan de una alteración o una lesión en la zona de la corteza prefrontal del cerebro, la zona de la frente, donde rigen nuestras emociones, donde de alguna manera entra esa idea de la emoción, pero sobre todo la idea del bien y del mal, esa idea abstracta del bien y del mal, en la que los psicópatas parecen tenerlas alertadas. Vamos a ampliar esto posteriormente, no crean que esto, por su importancia, lo vamos a dejar así. Pero mientras el psicópata podríamos decir que nace con esa alteración, el sociópata va adquiriendo su trastorno antisocial de la personalidad por medio del entorno, por medio de lo que le va pasando en la vida. Saben que me voy apartando continuamente de intentar meterles frases, meterles conceptos que no sean entendibles, con lo que en muchas ocasiones voy a descabalgar de palabras extrañas los términos para que todos podamos estar a gusto con lo que estamos escuchando. Mientras estaríamos diciendo que la psicopatía estaría relacionada con unas alteraciones cerebrales, los sociópatas sería algo que van adquiriendo, ¿no? Como lo mismo que vamos adquiriendo determinadas habilidades, pues los sociópatas lo que van adquiriendo este tipo de comportamiento. Los psicópatas tienen un problema básico, y es el carácter instrumental de sus relaciones. Los psicópatas, si quieren a alguien, es porque lo van a utilizar. No llegan a sentir ese vínculo emocional que nosotros podemos tener con las personas, quererlos, respetarlos. El psicópata lo que hace es acercarse, pues porque ve que puede tener un interés con esa persona. Son personas que sí, que tienen relaciones amorosas, relaciones emocionales, relaciones de pareja, todo tipo, sí, pero son relaciones, lo que les vuelvo a decir, muy instrumentales, en las que suelen ser relaciones muy artificiales, superficiales, diseñadas para servirles de algo en su propio beneficio, a modo de peones, ¿no? Son gente que los van sacrificando de alguna manera para conseguir su objetivo. Sí que se habla de los psicópatas como se dice, ese carácter hipnótico de los psicópatas, porque son personas que los demás los ven como personas encantadoras, personas dignas de confianza, con trato especialmente educado. Son personas muy educadas, personas estables, incluso personas que hoy en día se confundirían mucho con estas ideas tan curiosas que hay, la motivación, ¿no? Onfalia, un placer saludarte, buena amiga, un abrazo para la República Dominicana. Pues como estábamos diciendo, muchas veces confundimos personas
arrolladoras en su comportamiento con personas que pueden ser psicópatas, ¿no? Sí que es verdad que el psicópata lo que busca es un comportamiento normal, un comportamiento para que le permita relacionarse, que le permita interactuar con el resto de personas, pero siempre no perdamos de vista lo que yo les estoy diciendo, esta idea de la instrumentalización de lo que estamos haciendo. Miren que cuando los psicópatas, a diferencia de los sociópatas, se meten en el mundo delincuencial, los sociópatas suelen ser personas muy violentas, personas que no dejan títere con cabeza, mientras que los psicópatas pueden realizar la misma función de una manera muy ordenada, de una manera muy cerebral, intentando reducir el riesgo para ellos mismos, planificando los actos, intentando por encima de todo que no se les atrape. Son personas que empiezan a cometer el delito mucho antes, planifican todo, no son personas de grandes arrebatos como son los sociópatas. Aquí ya tendríamos una de las primeras diferencias que podríamos encontrar. Fíjense, les voy a meter en su mente una idea. Piensen ustedes en el personaje del Silencio de los Corderos, Aníbal Lecter, encarnado fantástica y magistralmente por Anthony Hopkins. Piensen en esa cara cuando está cometiendo los peores asesinatos, cuando está cometiendo las peores tropelías, y no le cambia el rictus de la cara, no le cambia el gesto. Está con una cara de placer, escuchando música clásica, en unos comportamientos refinados, unos comportamientos artísticos magníficos, con una personalidad exquisita, con un trato exquisito, con una pompa y un boato magnífico, y sin embargo capaz de desarrollar toda una actividad delincuencial absolutamente planificada. Pues lo primero que nos vamos a encontrar es esta historia de la planificación. Mientras hablábamos de que el psicópata sería haría una actividad delictiva o una actividad en general, porque cuando desarrollan una actividad para perjudicar a alguien, son gente que se toman mucho sus molestias para no ser pillados y para que lo que van a hacer funcione. Pero sin embargo, el sociópata es explosión pura. Todo suele suceder de una manera tremendamente impulsiva, no planificado, no piensan en el riesgo de ser cogidos o en el riesgo de sus acciones, pero sobre todo se muestran muy enfadados, muy agresivos. El sociópata estaría también más relacionado también con el comportamiento de los maltratadores, ¿no? Serían explosiones emocionales en los que además la diferencia radical entre psicópata y sociópata es que los sociópatas son fácilmente pillables por la policía o fácilmente atrapables por la policía porque dejan un rastro de violencia evidente y se les coge muy bien, pero sin embargo con los psicópatas no suele ocurrir lo mismo. Seguimos avanzando. ¿Quién es más peligroso, un sociópata o un psicópata? Bueno, pues verdaderamente los dos son verdaderamente muy peligrosos, y más si es lo que vamos a tener que sufrir, porque mientras ambos, psicópatas y sociópatas, van a intentar vivir una vida lo más normal posible, lo más integrada posible, el psicópata va a poner muchísima más atención en todo lo que es los preparativos. El psicópata es capaz de tirarse años o meses preparando una acción que se va a desarrollar en unos pocos segundos, y todo para tener perfectamente la idea de lo que está ocurriendo. El psicópata es un especialista en disociarse, en separarse de lo que está ocurriendo. Es como que es capaz de estar cometiendo la peor de las acciones y a continuación, como en la película del Silencio de los Corderos, ponerse a escuchar música clásica y disfrutar de un buen vino. No es que no tengan, como lo vamos a ver, esa capacidad de empatía que se habla, sino que son capaces de disociar lo que están haciendo. Verdaderamente, asesinato, el comportamiento de los asesinatos, los asesinos seriales, sería donde más se encuentra el tipo de psicópata, porque el asesino serial, los violadores seriales,
necesitan una preparación que no tiene un sociópata. Un sociópata podría matar a alguien, podría violar, podría hacer cualquier tropelía, pero difícilmente podría realizar una cadena de este tipo de acciones sin ser atrapado. Sin embargo, un psicópata sí, porque no va a dejar a la aventura o no va a dejar a la casualidad las cosas que está haciendo. Miren, el término psicópata, yo el otro día cuando hablábamos de los psicópatas, yo les proponía la lectura de un artículo que publiqué en la revista Psicopedia. La tienen a su disposición, que es el artículo se llama Psicopatía e historia de un temor hasta el siglo XX. José, un placer. José Suárez, un abrazo enorme, amigo, y un abrazo para los amigos de Taberna La Peseta en Madrid, donde pueden ustedes degustar una magnífica comida y un cachopo que se chuparán ustedes los dedos. Un abrazo, amigo. Como decíamos, el tema de la psicopatía es algo que es relativamente reciente, podemos decir, que abarca la última mitad del siglo XX, en el que ya se empieza a estudiar la psicopatía como algo, con una entidad propia, fuera ya de la locura. Pero sí que es verdad que desde las épocas de los libros de Thomas Hobbes, en Leviatán, en la que hablaba de esas pasiones difícilmente controlables, en que llevaba al hombre a la locura, que su comportamiento cambiaba volviendo de un lado a otro, de la máxima violencia a la máxima cordura, ese comportamiento que de alguna manera decían que había un tipo de locura diferente, un tipo de locura que se escapaba a lo que estaba estudiado en esos tiempos. Eran los inicios de la medicina moderna, de la neurología moderna, y no fue hasta la entrada del siglo XIX, con el médico Philippe Pinel, en la que se empezó a estudiar esa idea del delirio, esa locura que era más allá de una locura, lo que en ese tiempo se conocía como la locura. En estos tiempos ahora ya se habla de la manía sin delirio. De repente se dan cuenta que existe un tipo de persona que no presenta ningún tipo de déficit cognitivo, pero sí una importante alteración en las capacidades afectivas, que tenía una ausencia total de capacidad de la empatía, el sentir lo que nosotros llamamos, cuando nosotros hablamos de empatía, hablamos de ser capaces de ponernos en el lugar de otro que está sufriendo. Cuando una persona sufre, nosotros nos emocionamos, llorando, tenemos un mal día por ver, no todos, pero las personas que tienen corazón sí lo hacen. Entonces se dieron cuenta, Philippe Pinel se dio cuenta de que existía este tipo de mente de alguna manera trastornada, que era capacidad de una violencia inusitada y asumir una vez de una frialdad en la ejecución de esa violencia, pues para la cual no encontraban respuesta. Cuando ya a mediados del siglo XIX va avanzando los estudios sobre psiquiatría y neurología, el psiquiatra francés Jules Segal empieza a descubrir que hay otro tipo de psicopatología, que él ya la identifica con algo relacionado con la psicopatía. Empezaban ya a hablar de los inicios de la psicopatía, ya empezaba a no hablar tanto de delirio, o lo que Benjamin Rapp atribuía a factores como la fiebre, la enfermedad, el clima. Se atacaba a todo. Incluso en muchos tiempos se decía que la peste podía ser la causante de este tipo de trastornos, y ya sí que se hablaba de alteraciones de la personalidad, que era el gran avance de Jules Segal. Pero fíjense,
con la entrada del psiquiatra, del psiquiatra James Corliss, se habla ya por primera vez de un desorden de la mente en el que de alguna manera se pervierten los principios morales de lo que era la mente humana. Hasta ese tiempo se hablaba que la mente podía transformarse, pero que implícitamente la mente de los humanos eran buenos. Y empiezan a ver que hay personas que incluso desde su propio nacimiento experimentan una furia devastadora, algo que ellos no le encuentran respuesta, no le encuentran respuesta de alguna manera, y hablan de una furia, de una violencia sin sentido, que era lo que llamaba la atención. Hasta hace tiempo decían, bueno, todo ha pasado por este motivo. De alguna manera, a una circunstancia violenta siempre le encontrábamos. Es como hoy en día cuando vemos en las películas que dicen, estamos intentando encontrar la explicación de por qué ha ocurrido esto, ¿no? Y al final pues nos daban cuenta que había muchísimos sucesos violentos donde solamente se podía explicar bajo el disfrute del propio elemento violento. Fíjense que hasta ya el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, con la entrada de Harry Maudsley, no se empieza a hablar de lo que se llama la psicosis criminal. Esta alteración psicológica que lo único que lleva es a la búsqueda de la criminalidad, de planificar actividades mucho más allá de la violencia, y que de alguna manera seguían sin encontrarse explicaciones para los medios que había en esos tiempos. Pero sí que cuando ya empezamos a hablar en torno a principios del siglo XX, nos encontramos con las grandes obras de un psiquiatra que se llamaba Snyder, que define al psicópata ya como sujetos de cabeza caliente. Son personas que dice que toda su violencia ya no está en el corazón, ya no está tan circunscrito al mundo emocional, y sí al mundo cerebral, donde las personas planifican esta violencia y donde planifican su maldad de alguna manera. Sí que en este momento Snyder lo que empieza es a unir este tipo de lesión con la criminalidad. Es importante ver esto. Pero ya cuando empezamos también a irnos a mediados del siglo XX, Benjamin Kerpen nos habla de un psicópata dotado ya de un carácter especial para la depredación, para depredar personas, y carente de sensibilidad, sin miedo, sin ansiedad y sin temor al castigo. Por eso con los psicópatas funciona mal el tema de lo que les puede ocurrir o no les puede ocurrir. Siguiendo dentro de este terreno, ya en el siglo, ya cuando ya avanza la psicología y hasta pues tendríamos ya que empezar a irnos a inicios del siglo XX, sucede en Inglaterra un caso que de alguna manera a mí me parece apasionante, que es el caso de un dinamitero de la construcción del ferrocarril llamado Nicholas Gage. Este señor, Nicholas Gage, ponía cartuchos de dinamita para volar rocas cuando se estaba construyendo del siglo XX, el siglo XIX, cuando se estaba construyendo el ferrocarril. Y en una de las explosiones, una barra con la que él utilizaba para realizar los agujeros donde incrustaban los cartuchos de dinamita, explota antes de tiempo, y esta barra perfora, entra por aquí, por este punto de la mejilla, y sale por mitad del cráneo. Esta barra entra en este sentido hasta la mitad del cráneo. Esta persona hasta ese momento era una persona con un carácter podríamos decir bonachón. Era amiga de sus amigos, era una persona que siempre se mostraba perfecto para ayudar a las demás personas, con un carácter empático enorme, y sin embargo a partir de este momento su comportamiento cambia.
Mi Cris, guapa, un placer reunirte aquí con nosotros, un honor que se reúna una psicóloga de tan gran altura aquí con nosotros, un placer y un honor. Bueno, pues como estábamos diciendo, en el momento que a Nicolas Gage le entra esta barra, esta persona llegan a retirarle la barra, pero su comportamiento ha cambiado. A partir de este momento, esta persona se convierte en una persona inestable, en una persona de alguna manera indiferente ante lo que les está ocurriendo a los demás, una persona les cambia el humor, sus comportamientos éticos también cambian, pero en todo momento sigue conservando su razonamiento lógico. Existe hacia los años, si no me equivoco, 1993, 1994, unos estudios de un grandísimo profesor llamado Antonio Damasio, un profesor portugués, que reconstruye mediante modernas técnicas de resonancia magnética y de ordenador, reconstruye lo que era la lesión de Nicolas Gage. Esta barra, que es donde se encuentran los grandes hallazgos, se ve que esta barra, al atravesar todo el espacio craneal, al entrar por detrás de la órbita del ojo, había dañado todas las zonas de las cortezas prefrontales, que yo les decía. Saben ustedes que dentro del cráneo tenemos colocado el cerebro, y en esta zona, detrás de la frente, estaría la zona de la corteza prefrontal, que es donde, como yo les he dicho, es donde reside el factor de las emociones, la idea que podíamos nosotros pensar claramente, que sería del bien y del mal, ¿no? Es donde las emociones de alguna manera atemperan y donde vive ese bien y mal, ¿no? Donde las personas de alguna manera piensan si lo que está haciendo es bueno o malo. Pero de alguna manera se da cuenta que solamente con haberse dañado esa zona de la corteza prefrontal, porque el resto de las cortezas no resultó dañada, simplemente había cambiado todo su comportamiento. En 1941 ya empezamos con grandes personas que van estudiando ya el tema de la psicopatía en toda su claridad. En 1941 se publica por un autor que se llama Herbie Keikley, un libro que se llama La máscara de la cordura. Esta máscara de la cordura ya establece dentro de la personalidad psicopática caracteres como la manipulación, la mentira, el egocentrismo, la falta de remordimientos y de culpa. Dice Herbie Keikley que estas personas no presentan ningún tipo de alteraciones en su comportamiento, en principio, porque mantienen un correcto y alto razonamiento, no presentan depresión ni ansiedad, tendrían un coeficiente intelectual completamente normal, pero sin embargo sí que presentan un tipo de comportamientos que nos hace sospechar. Fíjense que, por ejemplo, ya es la primera vez que se empieza a hablar del encanto externo y la notable inteligencia. Son personas que, por encima de todo, son bastante avispados en lo que van a hacer, para que ustedes lo entiendan. Pero sobre todo ese encanto externo. Son personas muy fácil, con una forma de ser muy atractiva. No presentan nerviosismo. Vuelvo a decirles, pienso en el personaje de Lecter, nerviosismo, ansiedad, nada de esto. Son personas muy dadas a la mentira, a construir mentiras para ocultar lo que están haciendo. Es, por supuesto, la ausencia de esa que hablábamos, esa falta de sentimientos de culpabilidad, de vergüenza. Cuidado con la conducta antisocial, porque les volví a decir lo mismo, no la presentan la conducta antisocial. Son personas que, por supuesto, cuando ocurre lo que ocurre, todas las personas de alguna manera se sienten extrañadas porque no tenían ese concepto de él. Sí que son personas que en las relaciones humanas presentan un egocentrismo total y tienen una capacidad enorme, no tienen ninguna capacidad para organizar, instrumentalizar una pareja, pero sí que tienen una capacidad enorme para amar, para lo que nosotros entendemos, y sobre todo con una gran pobreza en estas relaciones afectivas. Son personas muy
Y pueden estar hoy con esta persona, mañana con otro, y amarlas a todos. Siempre que les hablen, siempre las están amando. Son personas también que no tienen una estabilidad en la vida. Son personas que de alguna manera van siempre votando de un mundo a otro. Pero, Liber, buenas tardes. Un placer que te sumes a nosotros. Bienvenida. Sí que es con la entrada en escena del que para mí es el máximo exponente del estudio de la psicopatía, recientemente en el siglo XX, que es Robert Hart. Robert Hart, un psicólogo de la Universidad de Columbia, que ya es el que de alguna manera da todo el sentido a la palabra psicopatía. Incluso es el autor del test o de la prueba que es fundamental a la hora de diagnosticar una psicopatía, el PCLR, que es la lista revisada de rasgos psicopáticos, traducido, ¿no? Aquí sí que Robert Hart hace una cosa fundamental, y es que separa completamente lo que hasta ese momento, de alguna manera, por obra y gracia del DSM, de la obra del manual diagnóstico de psicología y de psiquiatría, pues ya de entrada en este momento hace una separación absoluta entre el trastorno psicopático y el trastorno antisocial de la personalidad. Ya nos damos cuenta que esto no es así. Pero ya empieza Robert Hart a escribir una serie de libros en las que ya empieza a hablar del asesino de cuello blanco, ojos de serpiente, ya empieza a hablar de una serie de factores que nos están llevando a este tema que hoy tratamos, que es psicópatas entre nosotros. Eva Olmedo, un placer verte por aquí, un honor tenerte por aquí, otra gran compañera y otra gran profesional. Rubén, un abrazo amigo, verte por aquí, Rubén Rivero, grandes amigos, ya tenemos por aquí. Pues vamos a lanzarnos a lo que a mí me parece lo más importante, ¿no? Fíjense, Robert Hart empieza por hacer un estudio con presos en Canadá, si no me acuerdo mal, en el que con 77 presos que estaban diagnosticados del trastorno antisocial de la personalidad, se encuentra que de estos 77 presos hay por lo menos 30 o un 30% que entrarían dentro de los criterios diagnósticos que ya había dado Cleckley, que como habíamos visto anterior. Establece Robert Hart para diferenciar de todo unos puntos básicos en los que ya, si estas personas cumplen estos puntos básicos, podríamos decir que esta persona sería un psicópata. Y vamos a repasarlos un poquito, porque me parece que son magníficos y donde ustedes van a encontrar, de hecho, muchas similitudes con personas. Sé que en estos días me han preguntado ustedes y me han dicho, pues yo es que conozco una persona que puede ser o no puede ser. Seguramente. También es peligroso que lo hablemos también así a la menuda, porque todo lo que yo les hablo, no olviden ustedes nunca que debe ser de alguna manera nada más que algo divulgativo. No les estoy explicando un manual diagnóstico. Es muy peligroso que ustedes tomen lo que yo les estoy diciendo como fuera más allá de un simple conocimiento, y siempre les recomiendo lo mismo. Cualquier duda que tengan ustedes, acudan a un profesional. Nunca lo que yo les digo nunca sustituye el trabajo de un profesional en temas de este tipo. No crean que lo que yo les digo, no se dejen ustedes guiar ni por el Google, ni lo que ven en Internet, ni lo que yo les digo. Acudan siempre a un profesional, porque siempre en una pequeña diferencia de lo que estamos hablando es donde reside el dar un diagnóstico o no dar un diagnóstico. Y muchas veces en un pequeño detalle que se nos pasa por encima es donde reside todo. Pero bueno, vamos a hablar. Robert Hart. En los años 85, si no me equivoco, entre los años 75-91, que es cuando se publica el PCLR, habla ya de unos factores, de dos tipos de factores y unos ítems añadidos
que nos darían de alguna manera, si estas personas cumplen, nos darían la idea de que estamos ante un psicópata. Y el primero, como él le gusta remarcar siempre, escuché una conferencia de él absolutamente magnífica hace muchos años aquí en España, y en mi otra pasión, que es la criminología, y la verdad es que me dejó impactado. Porque lo primero que nos hablaba es de la locuacidad y el encanto superficial. Cuidado que las personas que nos enrollamos como yo habitualmente, esto no significa que simplemente por eso podamos ser psicópatas. Tendríamos que cumplir más puntos, ¿no? Es donde van a encontrar ustedes las diferencias entre lo que yo les estoy diciendo, el no parar de hablar, y ser un psicópata. Bueno, pero como vamos a decir, nos encontraríamos que estas personas, por encima de todo, aparte de la locuacidad, aparte de todo, también tendrían un sentimiento elevado de lo que son ellos, ¿no? Una autoestima, ahora lo llamamos una autoestima elevada, ¿no? Pues entonces piensen ustedes en una autoestima elevada y denle 2 pasos más arriba, ¿no? Sería un sentimiento de grandiosidad fuera de lo normal. Son mentirosos patológicos, su relación automáticamente se convierte siempre en una mentira, no dicen la verdad nunca. Son personas que son manipuladores, siempre que se acercan, no lo olviden, es para manipular, siempre buscan algo en las personas. No tienen ningún tipo de remordimiento por lo que puedan estar ocurriendo, pero cuidado, al ser manipuladores se podrán acercar a ustedes a darles un abrazo, incluso llorar y decir lo que lo sienten y todo, porque están utilizando las emociones a su favor. Piensen en esto, el factor manipulador. Son personas crueles en lo que están ocurriendo. Hay muchos, como decíamos, hay niños que desde pequeñitos ya pueden observar rasgos de psicopatía y causar daños a animales, hacer auténticas barbaridades, y podríamos estar incluso ya en estas ocasiones acercándonos a un comportamiento psicopático que no a un comportamiento antisocial. Desde luego, estas personas lo que no aceptan es la responsabilidad de sus actos. Es decir, cuando yo entrevistaba al psicópata este con el que elaboré el trabajo, que además lo tienen ustedes publicado y lo tienen ustedes en la red, era un psicópata, les aventuro, era un psicópata que su mayor diversión era robar vehículos, y entonces los ponía a toda velocidad y los estrellaba contra un muro, porque decía que él sentía la felicidad cuando le estallaba el airbag en la cara. Cuando yo conozco a esta persona para realizar el trabajo, esta persona a los poquísimos días de conocerme me dice que es su cumpleaños y que tiene preparada una fiesta. Como estos señores, les vuelvo a decir, ustedes piensan, pues bueno, pues un psicópata invitándote a una fiesta le dirías que no. Claro, pero lo raro es que este señor me invitase a su cumpleaños. Lo peor fue de todo cuando este señor me dijo, es que además te tengo preparada varias sorpresas a ti y a mis amigos, porque tengo una niña de 14 años. Y ya, pues claro, mi mente cambió y dije, bueno, pues fantástico, dime dónde debo ir porque voy a estar encantado de ir. Claro, mi interés era por saber dónde iba a celebrarse esta fiesta para avisar a la policía. Claro, él se dio cuenta y entonces me dijo, no, porque si te lo digo vas a avisar a la policía y me vas a reventar la fiesta. Claro, evidentemente. Al poquito tiempo, este señor pasaba un día por una tienda de guitarras, agarró una piedra, rompió un escaparate porque pensó que se acercaba mi cumpleaños y tenía que hacerme un regalo, y robó una guitarra carísima y vino a regalármela. Él pensaba que era la mejor forma de agasajarme, ¿no? Yo cuando le vi llegar con una guitarra que sabía lo que valía y en su mano, pues pensé que había ocurrido algo. Pero al día de hoy, que lleva varios años preso, me sigue escribiendo cartas en las que de alguna manera pues él sigue manteniendo conmigo una relación que, como él llama, de hermano, ¿no? Incluso me llama hermano. Entonces es curioso, ahora mismo está preso porque dentro de la cárcel le metió una puñalada a otro preso. En ocasiones es difícil, como yo le digo, lo genericamos a la psicología clínica, en ocasiones conocemos individuos de este tipo. María José Zavala, un placer verte por aquí. Fíjense que María José nos dice una cosa que es verdad. Dice, siempre he pensado que esta persona que yo conocí era una mala persona. Dice, ahora tengo mis dudas. Claro, porque ahora de repente empiezan ustedes a pensar en estos factores que yo les digo, de instrumentalización, de manipulación, de ser utilizados, y empiezan a darse cuenta que a lo mejor estas cosas que no entendían sí les pueden encajar dentro de este tipo de
de factores. Pero vamos a hablar de otro, vamos a ver de este tema, lo que yo les decía, volviendo a Robert Hart. Existirían otro tipo de factores también. El psicópata está necesitando estimulación permanente, como yo les contaba en este ejemplo. No solamente era lo de la niña de 14 años, romper un escaparate, destrozar coches contra muros para que les estallase el airbag, sino que en muchas ocasiones estas personas, y ustedes lo verán en las noticias, tienen un estilo de vida parásito. Son personas que son capaces de encontrar mujeres o encontrar hombres para vivir de ellos durante un tiempo hasta que agotan la mina y luego desaparecen de repente y dejando a estas personas deshechas porque los han estafado, porque los han engañado. Y hace bien poquito escuchaba la condena de una persona que había estado con un montón de mujeres estafándolas, robándolas y consiguiéndolas sacar todo lo que tenían. Y claro, a toro pasado todos pensamos, pues ¿cómo nos han dado cuenta? Claro, es que estas personas cumplen todos estos factores que yo les digo, el encanto, la superficialidad, el detalle permanente, la educación. Entonces desmoronan mucho a la persona. Pero volvemos a lo mismo y volvemos a lo que hablamos. Estas personas tienen problemas con el autocontrol. Si bien, cuidado en este factor, son personas que cuando han desatado su furia besánica, su furia secalítica, su furia loca, son personas que ya no difícilmente pueden parar. Es el momento que han empezado su locura, para la que han estado preparando tanto, y ya difícilmente van a parar porque ustedes lloren, porque ustedes griten, porque ustedes digan sálvame o permíteme vivir. Van a llegar hasta el final de lo que ellos digan, porque al fin y al cabo esa violencia o esa falta de autocontrol lo que les está proporcionando es estimulación. ¿Se acuerdan que lo hablábamos hace un momentito? Les está sobreestimulando otra vez. Pero son personas que una vez que han conseguido lo que han querido, pues hundir a una persona, estafar a otra persona, son personas que se ponen ya al siguiente objetivo. No necesitan tiempo para reconstruirse mentalmente. Ya mientras están con la otra persona ya se están reconstruyendo. Por eso estas personas que yo les hablaba de las parejas, en un momento dado era un odontólogo, en otro momento era un arquitecto, en otro momento era una persona muy moderna, en otro más conservador. Él preparaba un personaje dependiendo de la víctima. Y preparaba todo para que nada pudiese fallar. Pero no solamente eso. El psicópata en sí, cuando entra ya en el mundo delictivo, no está relacionado solamente con lo que usted y yo podríamos pensar en un principio que sería la gran violencia, ¿no? Son grandes estafadores, son grandes manipuladores donde son capaces de dejar a un montón de personas en la calle, un montón de personas en la ruina, porque no les importa las consecuencias de lo que están haciendo. A ellos les importa lo que están consiguiendo. Por eso en muchas ocasiones nos encontramos auténticos locos, incluso auténticos locos psicópatas que pueden llegar a dirigir un país, que pueden llegar a dirigir grandes grupos de personas y grandes empresas. Fíjense que una de las cosas que nos puso Robert Hart delante de la mesa es que en torno al 1% de la población mundial podrían ser psicópatas. Fíjense, el 1% del mundo. Son muchos millones. Pero fíjense en otro detalle. Estos son datos de los servicios penitenciarios nuestros de España, en los que nos hablan que entre el 15 y el 25% de la población reclusa masculina en España podría estar relacionada con la psicopatía. Esto nos dejaba en torno a que en nuestras cárceles españolas podríamos tener en torno a más de 10.000 psicópatas encerrados y puestos en libertad en algún momento, no lo olviden también. Esto es importante. Pero
Pero sí que es verdad que si bien estamos hablando de esto, yo les vuelvo a decir lo mismo. Son personas que son de difícil solución. Y sí que vamos a intentar ver unos puntos que nos pueden ayudar. Pero yo les vuelvo a decir, por favor, tomen esto que les voy a decir con la distancia precisa, porque esto no es matemáticas, esto no es nada claro lo que yo les estoy diciendo, y no deja de ser una idea. Buenas tardes, mi prima Manuela, un placer verte por aquí, guapísima, bienvenida. Pues como yo les decía, vamos a hablar. Rosana, un placer enorme también tenerte por aquí, bienvenida, buenas tardes. Si vamos a intentar de alguna manera centrar ya en lo que hemos hablado con Robert Hart, si lo que hemos hablado de los puntos que de alguna manera nos pueden servir para entender lo que es la psicopatía, vamos a tocar ahora unos pequeños puntos que podríamos decir, con estos puntos podríamos de alguna manera empezar a sospechar que tenemos un psicópata entre nosotros, que era el tema que yo les proponía. Esto les vuelvo a decir lo mismo. Por favor, tranquilidad, por favor, que normalmente cuando se da este tipo de informaciones, uno empieza a ver psicópatas por todos los lados y empieza de alguna manera a buscar psicópatas entre todos los lados. Piensen ustedes, que no olviden y no de alguna manera no dejemos de pensar que tipos raros hay también en todos los lados, ¿eh? No confundamos un tipo raro con un psicópata, porque esto es así. Miren, una de las cosas que diferencia en los estudios tanto de Robert Hart como de Rain, que bueno, si me da tiempo quisiera tocar por las alteraciones cerebrales que también plantea Rain, es el tema del planteamiento de las metas. Miren, todos nosotros es un tema humano, es una necesidad humana que nos podría ilustrar el psicólogo Abraham Maslow, en el que nos hablaba que todos los seres humanos tenemos unas necesidades, y una de las necesidades es plantear metas, plantear futuro, plantear de alguna manera saber qué vamos a hacer. Es una necesidad humana. Pues en este momento el psicópata no se plantea nunca estas metas a larga distancia. Son personas que todo lo que vaya a suceder mañana les da absolutamente lo mismo. Son personas absolutamente primarias. Es decir, ellos todo lo basan en impulsos, en que tengo que satisfacer hambre, tengo que satisfacer sexo, tengo que satisfacer todo lo que para mí sea necesario. Pero no se planifican su futuro, si bien luego esto entraría en una cierta contradicción, como hemos hablado, porque sí que planifican muy bien lo que van a hacer. Cuando deciden que van a hacer algo, planifican muy bien, pero planifican muy bien para no ser pillados, que es muy distinto. Con lo que, si bien no se plantearían metas a larga distancia, cuando se las plantean muy bien. Miren, hay veces que nos encontramos con psicópatas dentro de todo esto, que son capaces de cometer determinados delitos para cometer otro delito después. Es decir, nos encontramos, por ejemplo, hace poco leí el caso de un psicópata que se dedicaba a robar coches de alta gama para con ellos lograr que mujeres, viendo el coche, se pudieran subir al coche de él y luego abusar sexualmente de ellas. Como vemos, este tipo de comportamientos es importante también que lo tengamos, porque son personas que en muchas ocasiones viven por encima de su nivel, plantean una especie de burbuja para que ustedes vean una pantalla de lo que son, y tiendan ustedes a creerse la mentira que les están contando. Pero es también muy importante el tema de la mitomanía, lo que yo les hablaba, la autoestima alta, ¿no? En este caso es que ya rayaría no en la autoestima, sino en el exceso de autoestima llamado mitomanía. Yo soy un mito para mí, yo soy el mayor, yo soy el mejor. Esto es, de alguna manera, él lo que dice con esta mitomanía es que todo el mundo miente. Yo soy el mejor, yo soy el que mejor miente, pero miento porque todo el mundo miente.
Todo el mundo de alguna manera miente. Yo vivo en un mundo de mentirosos, donde yo tengo que ser el mejor de los mentirosos. Por eso el psicópata tiende a decir mentiras, no como las decimos todos. Todos decimos mentiras en algún momento. Las tiende a decir de manera patológica, es decir, una mentira engarza con otra mentira le lleva a otra mentira, y todo lo que pasa a su lado es una mentira. Sí que es verdad, Pedro, un placer, amigo, un amigo mío de la época del colegio, aquí le tenemos. Un abrazo fuerte, amigo, verte por aquí. Sí que es verdad, como dice Libertad, que el psicópata tiende ahí a creerse que es un dios, que está por encima del bien y del mal, pero sobre todo que está por encima de las propias personas. Mari Vega, un placer tenerte por aquí, un honor verte por aquí en esta conversación. Entonces nos encontramos dentro de esta mitomanía que el psicópata lo que vive es de las mentiras, vive de ello. Pero piensa en una cosa, esta persona no solamente miente por crear un estatus o crear una imagen de su estatus, sino porque está teniendo, lo que yo les digo, el factor es instrumental. Él está mintiendo porque quiere algo. Y si esa mentira de alguna manera perjudica a otras personas, lo hace, no tiene ningún tipo de problema. Pero él, la verdad, lo que va buscando siempre, está buscando una justificación de lo que está haciendo, pero por encima de todo está buscando un éxito con lo que está haciendo. Él está mintiendo porque sabe que con eso va a conseguir algo. Otro de los factores, otro de los fundamentales, y es una idea que yo escuché hace tiempo, hace un tiempo si no me equivoco, el año pasado se celebró el congreso, uno de los congresos de psicología organizado por una fundación, que me perdone porque ahora mismo ya no llego a tanto, donde estuve presentando un trabajo sobre psicopatía, y yo planteaba una frase para iniciar el debate, y yo decía que los psicópatas están caracterizados como personas que no se sienten atadas a contratos o pactos con el resto de la humanidad. Es decir, todos nosotros tenemos de alguna manera un pacto moral con el resto de las personas, que es el intentar de alguna manera hacer cosas si no hacemos daño a los demás. Las personas queremos pensar que los demás no hacen las cosas para hacernos daño. Como bien dice Maite, que aprovecho para darte la bienvenida, un placer y una alegría tenerte por aquí. El tema de las redes sociales también está dando mucho empaque a los psicópatas, porque miren, las redes sociales están plagadas de personas que no son quien dicen, perfiles falsos, personas que buscan cometer delitos por medio de las redes sociales, y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Con quién nos encontramos. Piensen ustedes, las cosas básicas que ustedes piensan. Hace poco me acuerdo con un caso que me decía una persona, no, yo tengo mucho cuidado porque no acepto personas que no quiero, y entonces era porque estaba perseguida por otra persona que le quería causar un daño, todo el tema. Y resulta que la otra persona que le quería causar un daño lo que había hecho suplantar otro perfil, suplantar un perfil de otra persona que él lo tenía entre sus amigos, y cuando le lanzó la amistad, pues él lo aceptó. Claro, no se dio cuenta que era un perfil duplicado, con lo que a veces es mucho más allá que tener cuidado con no aceptar personas que creemos. Un buen psicópata nunca lanzaría un perfil de una persona que no conocemos, se tomaría su molestia en que esta persona sea conocida. Sería, antes que lanzarles a ustedes una petición de amistad, se habría ocupado muy bien de lanzar una petición de amistad a todo su grupo para que de alguna manera sea una persona conocida por ustedes. Incluso llevará un tiempo el participar con ustedes, el debatir, el comentar, hacer publicaciones que a ustedes les gustan, para que cuando les lance la petición de amistad ustedes lo tengan como integrado en su vida. No se crean que los psicópatas actúan tan a la ligera. Se toman su tiempo, va en ellos su éxito. Entonces, estas personas actúan, lo que les digo, actúan con una irresponsabilidad terrible. Son personas que tienen un carácter muy esporádico en los trabajos. Siempre tienen problemas. Son personas que siempre que llegan a un trabajo tienen un problema. Siempre tienen problemas. Pero siempre la culpa del problema lo tiene otro.
siempre es porque un compañero le hacía la vida imposible, porque su jefe le hacía la vida imposible, porque en ese trabajo no se siente realizado, porque no sé qué. Y son personas que además en muchos casos vemos con personas del mundo de la delincuencia con carácter psicopático que siempre plantean un movimiento constante a nivel de domicilios, ¿no? Se va mudando continuamente de residencia. El tema, podríamos decir, el tema de los empleos, mucho más allá de la precariedad laboral en la que nos encontramos, el tema de los constantes empleos y el tema de las constantes mudanzas serían factores que nos podrían dar esta idea. Pero volviendo a los libros de de Robert Hart, que él habla siempre este tipo de asesino de cuello blanco, este encanto superficial y esa capacidad de falsa adaptación, ¿no? Que es importante que lo tengamos claro, porque él de alguna manera lo que nos está diciendo es que esta persona sabe que para acercarse al grupo, para ser correspondido por el grupo, volvemos a Maslow, esta necesidad humana que tenemos de pertenencia a un grupo, él necesita de alguna manera mimetizarse. Tienen una capacidad mimética tremenda. Bien, como dice María José Pérez Arco, un placer tenerte por aquí, bien porque necesitan controlar a todo el grupo, o bien porque saben que necesitan utilizar al grupo, porque hay veces que ese acercamiento a un grupo no va a ser ni más ni menos que una llave que necesitan para acercarse a otra cosa o acercarse a otra persona. Ellos, volvemos a lo mismo, el carácter instrumentalizador de lo que están haciendo. Son personas muy controladoras, pero también son personas con este falso encanto. Son personas que son capaces de mostrar una elegancia estética enorme, una educación enorme. Son personas que difícilmente ustedes los van, como se dice en la calle, los van a calar a la primera, porque son personas que presentan un comportamiento magnífico. Volvemos al caso de Aníbal Lecter, ¿no? Con Anthony Hopkins. ¿Quién podría mantener una conversación con este señor sobre arte, sobre cuadros, sobre música clásica y pensar que detrás de esta persona se encierra un asesino despiadado? ¿Quién podría? Nadie podría pensar esto. Entonces nos encontramos con que estas personas lo que nos encontramos habitualmente con estas personas es el carácter de la falsa sociabilidad, esa falsa adaptación a la persona. Fíjense que existe dentro de la historia de la criminología, existe un caso de el payaso asesino, si no me equivoco, el Gacy, el payaso asesino, que en la época, en los años 60, sembró el terror en Chicago por la saga de múltiples asesinatos, y cuando fue detenido, todos los vecinos de este payaso asesino tenían de él la idea de que era una persona amable, cortés, una persona exitosa en el mundo de los negocios, que además estrechaba la mano siempre a todas las personas que conocía y que no entendían qué podía ocurrir, porque seguramente la policía se estaría confundiendo en lo que estaba ocurriendo, porque no, de alguna manera no les cuadraba en lo que les parece. Pero fíjense en cada vez que cogen a algún asesino psicópata, miren ustedes estos días, este asesino, ahora mismo no me van a disculpar que no recuerde, si alguno de ustedes se acuerda, que le han juzgado recientemente por matar a 2 chicas que le agarraron en Rumanía, en un español que se escapó a Rumanía y allí le cogieron. Fíjese la cara en el juicio, difícilmente nadie podría pensar que este señor planificó unos terribles asesinatos. Miren ustedes el caso de José Bretón, que asesinó a sus propios hijos, intentó hacer desaparecer los cadáveres, había comprado previamente, unos carburantes, había preparado un horno para poder deshacerse de los huesos humanos y mató a 2 niños pequeñitos por hacer daño a la madre.
Fíjense en este tema, y ustedes cuando le ven, sí, ahora que lo sabemos todo, todos decimos, qué cara de loco tiene, sí, pero este señor, cuando no había hecho esto, era una persona que físicamente parecía poca cosa, incluso una persona introvertida, incluso una persona que no mostraba unas grandes emociones, que no mostraba nada, y sin embargo, fíjense ustedes, en su cara, en los juicios, no muestra ni el más mínima señal de arrepentimiento, ni la más mínima señal de dolor, ni la más mínima señal de angustia, de ansiedad, de miedo, nada. Es una cara hierática, como la máscara de un faraón. Es algo que no trasciende nada de su mundo interior, porque seguramente no lo tiene. Y esta sería una de las imágenes que todos tenemos. Fíjense que no necesitamos Estados Unidos para decir que nosotros tenemos también nuestros psicópatas. Es decir, el mundo de la psicopatía es terrorífico. En todos los lados continuamente aparecen este tipo de noticias en las que de repente hace poco, si no me acuerdo, en Bélgica, que apareció un chalet todo el terreno lleno de cadáveres enterrados que los habían asesinado a lo largo de varios años. Personas que no mostraban ni el más mínimo señal de nada, porque claro, siempre que salen estas noticias sale la vecina de turno, ¿no? Que siempre había visto algo raro, ¿no? O sea, yo vi algo raro, a mí algo sospechoso. No, usted no vio nada sospechoso. Usted, como todo el mundo, no vio nada. Era un vecino más, que son personas que pasan absolutamente desapercibidas por su buen comportamiento, y si en algo de alguna manera nos llama la atención, es todo lo contrario, es por su sociabilidad del tema este. Seguimos contando. Pedro, un placer. No, antes que seguir contando, voy a aprovechar para saludarte, Pedro Ramos, un placer, mi primo también, tenerle por aquí, un honor. Pero seguimos, vínculos afectivos. Miren, en muchas ocasiones esto es algo que levanta muchísima polvareda, el tema de los vínculos afectivos. Personas que aquí no lo encontramos con muchísima facilidad, personas en las que ustedes se dan cuenta que han sido utilizados totalmente, que nunca les han querido, que no ha sido nada más que una utilización, incluso en ocasiones para cometer alguna actividad delictiva, y que ustedes no han sido nada más que una pieza utilizable dentro de esto. Son personas que no emplean vínculos afectivos a largo plazo, sino que utilizan personas para sus propios fines. Si ven que les viene bien tener una pareja, la tendrán. Si ven que les viene bien ser la pareja de una mujer, serán la pareja de una mujer. Si es la pareja de un hombre, la pareja de un hombre. Utilizarán a las personas no por temas como nosotros planteamos de sexo, confianza, educación. No. Ellos será por el factor de utilizabilidad, es decir, ¿qué me sirve bien? ¿Qué es lo que necesito para que esta persona me sirva? Entonces, esto es una cosa importante que ustedes lo tengan, que en muchas ocasiones estas personas es importante que nosotros lo tengamos, que a estas personas lo tienen ustedes en mente ahora mismo, y que puedan ustedes seguramente, esto es algo que siempre que hablamos de esto de las utilizaciones emocionales, rápidamente nos surgen esas ideas. Si también ahora Libertad, gracias por esa recomendación. Libertad nos está recomendando un libro que se llama Desde mi cielo. Es un magnífico libro. También les recomiendo, amigos, que busquen libros, sobre psicópatas de Robert Hart, que escribió varios libros muy interesantes. Hay uno que se llama Ojos de serpiente, que también lo van a ustedes a encontrar, Asesinos de cuello blanco, donde lo van ustedes a encontrar. Pero hay un libro que le estoy dando vueltas al libro, porque recientemente se hizo una película que era uno de los libros que me tuvo sin dormir varias noches, porque era absolutamente terrible. Por cualquier cosa no lo consigo encontrar en algún rincón de mi mente durante esta conexión, no se preocupen que lo voy a buscar
porque ahora mismo no lo consigo. Es de un yuppie, un yuppie de Nueva York. Es un libro hecho en Nueva York, donde describe el mundo interior de un psicópata, porque no solamente lo que hace, sino lo que bebe, cómo se viste, cómo los rituales que lleva, y no consigo hacer ahora, pero si no, lo voy a consultar ahora mismo en mi biblioteca y lo mismo. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir buscando cómo detectar a un psicópata. Son personas, como yo les he dicho antes, tienden a una vida parasitaria. Claro, son personas que no llevan una vida ordenada en cuanto a trabajo, son personas que van de un trabajo a otro y necesitan de vez en cuando utilizar a las personas para aprovecharse de ellas, como yo les contaba del caso de este individuo que se iba juntando con distintas parejas hasta que las iba arruinando, las iba sacando. Incluso había conseguido que hasta determinadas viviendas y todo se las pusiera a su nombre, porque les contaba que tenía problemas económicos con su empresa, que necesitaba una ayuda, que no sé qué. Entonces son personas que siempre todo lo que tenga que ver con la rutina, con la responsabilidad, con un trabajo legal o estable, todo esto siempre va a estar en el aire. Sí que, como yo les decía, es muy importante que tengan este factor claro, el tema de la manipulación, lo que hablábamos. Claro, evidentemente son personas que van a saber muy bien a qué personas se van a dedicar a manipular, porque hay otras personas pues que difícilmente van a ser manipulables, pero son personas que, como encuentren a alguien que de alguna manera ellos se sientan superior y vean que tienen un cierto poder sobre ellos, un cierto factor psicológico de poder sobre ellos, los van a machacar. Entonces, no se llama The Lovely Bones, no se llamaba así. Hay otra película que es un libro, me atrevería a decir que debió salir hace unos 10 años. Hay una imagen en la que él es un yuppie y está en su apartamento en Nueva York con una modelo que ha conocido en una discoteca, y ponen en el suelo plásticos y al final la termina cortando la cabeza con una motosierra, si no recuerdo. Vale, perdón. Liber, hay veces que me cuesta seguir esto. Os voy a seguir contando porque a ver si alguno de vosotros lo ha... Si no me acuerdo yo, hay veces, perdonadme, amigos, que mi memoria episódica hay veces que se me vuelve un poco, se me colapsa como los ordenadores, se me abren ya las ventanas de espacio. Pero sí que hay una cosa con el psicópata que nosotros decimos, este es el rasgo fundamental, porque ustedes cuando buscan ¿qué es un psicópata? ¿Qué es? Pues siempre tenemos el factor de la empatía. La empatía. Esto que ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? De que todo ahora el mundo tiene que ser empático. Y toda la vida nosotros lo hemos llamado ponernos los zapatos de otro. Que en ocasiones también, como buscamos estas palabras tan chulas, parece que ahora si no le llamamos así no mola tanto. Bueno, pues los psicópatas son personas que efectivamente no tienen esta capacidad de ponerse los zapatos de otro, de sentir lo que otra persona siente. Son capaces de entender perfectamente lo que tú estás sintiendo. O sea, si tú estás sintiendo dolor por lo que ellos están haciendo, él sabe perfectamente que estás sintiendo dolor. Pero, sin embargo, no es capaz de ponerse en tu lugar. Es capaz de comprender estos cambios fisiológicos, es decir, sabe que si te están cayendo lágrimas es porque estás llorando, sabe que si estás llorando es porque estás triste, pero no es capaz de, como nos pasa a nosotros, que de repente hay alguien que se pone a nuestro lado por un problema y al poquito tiempo el problema casi es nuestro, ¿no? Es algo que es importante tener. Esta capacidad de empatía, de sentir, es muy importante, porque esta capacidad de empatía lleva a un factor que es el goce de la felicidad de un psicópata. Miren ustedes, los psicópatas hace poquito, el año pasado en un congreso internacional en Valencia, presenté un trabajo sobre las emociones que son capaces de sentir los psicópatas. Siempre, teóricamente, se habla de que los psicópatas son incapaces de sentir emociones. Yo no estoy de acuerdo.
mi investigación me ha llevado a pensar, y mi investigación mucho más allá del terreno teórico. Mi investigación con psicópatas y hablando con ellos, es que ellos sienten emociones. Lo que pasa es que de alguna manera tienen otras instrucciones. Suenan de otra manera. Tienen otros plugins que hace que funcionen de una manera distinta. Para nosotros cuando hablamos de placer, pues nosotros podemos pensar en una tarta de nata, podemos pensar en el Caribe, podemos pensar en la tumbona que tenemos en nuestra casa, podemos pensar en un día con nuestros hijos, podemos pensar en lo que queramos o tomarnos un vino, podemos pensar en eso, el placer. Sin embargo, a lo mejor un psicópata no entiende eso como placer y puede entender algo que para nosotros significaría horror, pero sin embargo para ellos es placer. Con lo que ellos serían capaces de sentir perfectamente placer. Lo que pasa es que suena en otra frecuencia, suena de otra manera. Pero eso de que los psicópatas no sienten emociones es absolutamente falso. Es absolutamente falso, porque uno de los grandes placeres que sienten los psicópatas es cuando lo que han preparado está funcionando. Es ese placer de la felicidad, de lo que están consiguiendo, del mal. Fíjense que en el siglo XIX hay un manual, no me quisiera equivocar, hay un manual inglés que habla de los comportamientos violentos. Es un manual de criminología, de los inicios de la criminología, que habla de los comportamientos violentos y otros trastornos psicalípticos. Habla de la psicalipsis, que es una palabra, a mí es una palabra que me encanta, la idea de la psicalipsis. La idea de la psicalipsis hace referencia al mundo imaginario de los psicópatas, el mundo donde la imaginación les traslada al mal. Claro, ustedes pueden decir, claro, es decir, nadie de los que estamos aquí hoy conectados en algún momento no ha pensado en matar a alguien. Nadie ha pensado en algún momento en tirar a alguien por un barranco. No, todos en algún momento lo hemos dicho, lo hemos pensado, todos. Pero claro, espero al menos que de los que estamos aquí conectados, ninguno lo haya llevado a la realidad. Entonces, lo que nos encontramos en este trastorno, en este ideario psicalíptico, es en el placer que se empieza a experimentar cuando yo empiezo a preparar lo que voy a necesitar. Voy a necesitar una cuerda, voy a necesitar un gancho para colgarlo, voy a necesitar algo para infligir dolor, voy a necesitar un escenario. Bueno, pues ese pensamiento psicalíptico de alguna manera hace referencia a esto. Ya estamos hablando del año 1800 y pico, en un manual magnífico de los trastornos violentos y comportamientos psicopáticos que ya empezaban a hablarse de esta idea de la manía de los comportamientos violentos, pero la psicalisis es una idea magnífica que a mí me resulta tremendamente magnífica dentro del comportamiento criminal, porque miren, ustedes en muchas ocasiones también deben pensar que para agarrar a un psicópata de estos hay que meterse en la mente de un psicópata, y meterse en la mente de un psicópata es empezar a pensar como un psicópata. Esto no significa comportarse como un psicópata. Significa que uno difícilmente podría entrar en el mundo interior de un psicópata si no es capaz de trasladar su mente a lo que está haciendo. Difícilmente ningún investigador sería capaz de llegar al mundo interior de José Bretón si de alguna manera no fuera capaz de poder pensar que no compartir el placer que puede sentir en asesinar a sus hijos y en quemarlos en un horno. De alguna manera, esto que a ustedes les parece un horror es fundamental y es tremendo que tengamos profesionales capaces de trasladar dentro de la psicología forense y dentro de la investigación forense y de la investigación policial, personas que sean capaces de trasladar su mente a este submundo oscuro donde todos pensamos en ocasiones que nada más que viven nuestras peores pesadillas. Sin embargo, hay gente que vive y trabaja en él. Queridos amigos, 14 minutos de la tarde para los que nos dicen que esto lo grabamos. Tenemos personas conectadas desde muchísimos sitios de España.
muchísimos sitios del extranjero, como siempre. Vamos a enviar ese saludo, no me quiero dejar a nadie, a nuestros amigos de Estados Unidos, nuestros amigos de la República Dominicana. Tenemos conectada gente de México, tenemos nuestros amigos desde Panamá, tenemos conectado gente de Europa, Austria, Portugal, Alemania, Italia. Y, por supuesto, a todos nuestros amigos que desde Cantabria, por supuesto, María José, no se nos olvide Cantabria. Además, un sitio donde tengo un montón de amigos, un sitio maravilloso de esta grande España que tenemos aquí con nosotros. Y por supuesto, pues oye, a tanta familia y buenos amigos que tengo conectados, que vamos a, por supuesto, no me voy a olvidar de mandar ese abrazo y ese beso enorme para Granada, que ahí la tenemos. Sábado que viene lo tenemos otra vez allí. Vamos a intentar que siempre, cada sábado, nos juntemos. Hoy, por motivos, les he dicho de que tengo una cena familiar, he tenido que adelantar un poquito el horario. Mi sobrina Libertad, que la tengo ahí, mi sobri de pega, que la llama ella, pero la quiero igual. Allí vamos a intentar conectarnos todos los sábados, siempre con un tema que voy a esperar que sea apasionante para ustedes. Pero les vuelvo a decir lo mismo, amigos. No se queden solamente en escucharme. Mándenme mensajes, díganme qué les opinan, métanse conmigo, díganme si no les parece bien, si esto ha sido un petardo, si les ha gustado o no les ha gustado. Quiero conocer su opinión, pero sobre todo quiero conocer qué les preocupa, qué quieren ustedes que hable, qué quieren ustedes que propongamos para el próximo día que planteemos. Cosas que les preocupan, cosas que podamos tocar, cosas que podamos lanzar. Hoy he estado por la mañana en la radio hablando sobre temas complicados siempre. Hemos estado hablando de independentismo, de no independentismo, hemos estado hablando de eso. Ahora estoy hablando con ustedes. No paro de hablar, como me dice la familia, pero bueno, aquí estamos. Queridos amigos, 18 y 16, ya sí que los tengo que dejar. Maite, desde Valencia, no se me olvida, por supuesto, mi gran Maite, querida Maite. Vamos a hablar, si quieren, incluso les vuelvo a contar en la historia, María Fernanda. Difícil la pregunta a estas alturas, que estamos ya cerrando el tema, pero sí que te envío un abrazo enorme para Uruguay. Ahí te lanzo ese abrazo enorme. Te lo contesto en un mensaje en cuanto pueda. Queridos amigos, Rubén, un abrazo enorme, amigo. Verte siempre un placer. Como dice Rubén, soy un crack. No, los cracks son todos ustedes por estar aquí acompañándonos. La semana que viene más. Por favor, estén atentos al horario, porque yo les aviso durante la semana, pero es importante que intentemos conectarnos, porque así no nos lo perdemos. Pero si se han perdido algo, esto dentro de unos minutos está grabado en la página, con lo que lo van a poder ver, lo van a poder ustedes compartir. Un favor que les pido, he tenido unos problemas informáticos recientemente, y muchos de los que ustedes ya pertenecían a esta página y eran amigos de la página, se me han quitado. Les estoy intentando mandar poco a poco las invitaciones, pero háganme un favor, revisen simplemente ahora, cuando cierre el vídeo, revisen en la página si siguen ustedes perteneciendo a esta página, porque me facilita mucho para enviarles información, para tenerlos ahí conmigo, y siempre pedirles que sigan aquí conmigo, que sigan ustedes participando con sus mensajes. Y les voy ahora a pedir otra cosa muy importante: tengan un buen fin de semana, sean ustedes muy felices, y ni nada ni nadie nos quite la felicidad ni la sonrisa de la cara. Este abrazo va para todos ustedes, amigos. Felices días, feliz fin de semana, y nos vemos el próximo fin de semana. Muchísimas gracias, humildemente, con todo mi corazón.